bienvenidos todos y bueno, me da mucho gusto el día de hoy tener la presencia de un muy distinguido profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor Rafael Ángel del Sagrado Corazón Ortega Pasca. Él nos va a presentar sus resultados, su experiencia con el tema de diversidad de maíces nativos en México y su mejoramiento. Entonces, alguna reseña del doctor Rafael se los voy a presentar, ¿verdad? Él es originario de la Ciudad de México, nacido en 1944 y bueno, tiene diferentes experiencia profesional, principalmente en el INIFAP, antes era el INIA, de 1967 al 69. Ha sido fitomejorador de maíz y sorgo, también en el INIFAP de 1969 a 1971. Subdirector de investigación de la Universidad Autónoma Chapingo del 85 al 87 y del 2003 al 2007. Actualmente, pues él es profesor investigador del sistema de centros regionales universitarios de 1987 a la fecha. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, de la red temática de CONACYT sobre patrimonio biocultural y de la Sociedad Mexicana de Arqueología. El doctor Rafael Ortega Pasca da una cantidad importante de cursos, ¿verdad? Entre ellos se pueden mencionar manejo y conservación de recursos genéticos a nivel de licenciatura en agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo. También, bueno, recursos genéticos vegetales en la maestría de biotecnología del Departamento de Fitotecnia. Hizo estudios de ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia en la Escuela Nacional de Agricultura, o sea que ya tiene varios años, ¿verdad? Sus estudios de licenciatura fueron de 1961 al 67. Tiene estudios de maestría en ciencias con especialidad en botánica por el Colegio de Posgraduados en 1973 y un doctorado en mejoramiento y producción de semillas por el Instituto Nacional de Plantas de la Unión Soviética de 1980 al 85. Y bueno, también ha hecho estancias en el extranjero. En Costa Rica estuvo en el Centro de Agricultura Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, y también, bueno, de agosto de 1986 estuvo en una estancia de investigación como investigador visitante en Plants Introduction Station de Iowa State, de la Universidad en Estados Unidos. Y bueno, ha manejado varias líneas de investigación, principalmente los estudios de recolecta, conservación y mejoramiento y utilización de maíces criollos de recursos genéticos cultivados de interés en México. Ha sido director de 21 tesis de licenciatura, 11 tesis de maestría, 10 de doctorado. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Alguien por ahí escuche ruido? Ha publicado una cantidad importante de artículos, cuenta 26 artículos en revistas de excelencia, 27 capítulos de libro, coautor de 2 libros, folletos, etcétera. Ha presentado 20 ponencias que han sido publicadas en extenso, 7 libros editados, un libro compilado, editor de la revista de Geografía Agrícola de 1999 al 2001. Y bueno, como los resultados que él ha aportado en cuanto a las razas de maíz de México, descripción de 3 nuevas razas y de 2 antes de insuficientemente estudiadas en tesis de doctorado y propuesta de 7 adicionales en un informe del INIFAP, antes INIA. En los resultados de mejoramiento genético, 3 variedades de polinización abierta de maíz registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y sembradas por agricultores, 2 en proceso de registro. Y bueno, también ha sido asesor de 3 proyectos de investigación internacionales y 4 proyectos nacionales. Y bueno, cuenta con varias distinciones, entre ellos es profesor emérito por la Universidad Autónoma de Chapingo a partir del 2019. Es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT, nivel 1 de 1986. Y bueno, actualmente recibió la distinción de este mismo nombramiento del SNI hasta el 2028. Presidente de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Y bueno, en el 2001-2002 también, bueno, ha sido
como estudiante muy activo, representante de los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, también de organizaciones sindicales. Bueno, una amplia experiencia tanto en la parte académica como en la parte de vida, de enseñanza, etcétera. Pues muchas gracias, doctor Rafael, por aceptar la invitación y pues un gusto que sea parte de ese seminario académico de Centros Regionales. Y pues adelante, es suyo el escenario y pues con su presentación. Muchas gracias por su presentación. Disculpe, no necesitaba leer toda la... No, pero no la leí toda. De hecho, tiene más cosas. Solamente me fui lo más esencial. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la diversidad de maíces nativos de México y su mejoramiento. Y yo agradezco mucho la invitación, la distinción, y es una oportunidad para hablar sobre este tema. Bueno, debo decirles que yo he tenido muy buena suerte, me considero una persona muy afortunada en la vida. He tenido excelentes maestros, pero hay dos que no puedo dejar de mencionar. Uno es don Gilberto Palacios de la Rosa, que yo venía de la Ciudad de México sin mucha vocación, pero al escuchar sus clases quedé impresionado y yo dije, yo quiero ser como este señor, dedicarme al mejoramiento de maíz. Y después, y para las zonas campesinas, eso fue el mensaje que le tomé a él, además de muchas otras cuestiones. Tuve oportunidad de platicar bastante con él. Y el otro, indudablemente, que todos conocen, es que yo fui su alumno del maestro Xolo, durante un periodo muy largo lo conviví con él. Bueno, después de terminar la carrera en Chapingo, en fitotecnia, entré al Banco de Germoplasma de Maíz del INIFAP de 1967 a 1969, dirigido por el doctor Abel Muñoz Orozco, que por cierto tuve algunas fricciones, como que no le caía bien por chilango, y además porque seguía al maestro Xolo, tuve algunos problemas. Después un poquito después de haber entrado, tuve una oportunidad fantástica que fue que me comisionaron a que colectara los maíces de la Sierra Madre Occidental dirigido por el maestro Xolo. Eso fue formidable. Unos 5 meses anduve con él, con todo el noroeste de la República, en el plan que él presentó. Y luego seguí colaborando con él, pero como les digo, había cierta rivalidad entre el doctor Abel Muñoz, el entonces ingeniero Abel Muñoz, y el maestro Xolo, y entonces me hostigaba un poco Abel Muñoz, y bueno, tuve que pedir mi cambio y me fui a la comarca lagunera. Derivado de la cuestión de los trabajos en el noroeste, el maestro Xolo publicó su obra de 5 nuevas razas de maíz de México y modificó la definición de raza de maíz, indicando que la categoría taxonómica de raza es una población con un conjunto sustancial de características en común que la distinguen como grupo y le diferencian de otras poblaciones, con capacidad de transmitir con fidelidad dichas características a las generaciones posteriores y que ocupan una área ecológica específica. Yo considero que una raza es un conjunto de poblaciones en el sentido de Opshansky, más que una población en sí. Y bueno, debo decir que las razas mantienen bastante diversidad. Dentro de ellos, aquí del lado izquierdo vemos una representación de la diversidad del maíz arrocillo, de parte de la diversidad del maíz arrocillo, que sigue el patrón de toda Mesoamérica, de maíces blancos, amarillos y morados. Entonces, y luego vemos, por ejemplo, aquí los maíz solotones allá de Chiapas, que también presentan ese patrón.
Y luego vemos a la derecha la diversidad del maíz chalqueño, que es enorme. Entonces, bueno, el concepto de raza nos puede servir de orientación sobre la diversidad de maíz en México, pero nada más en parte, porque hay mucha diversidad dentro de las razas, tanto en color y textura de grano como en longitud de ciclo. Y además muchas muestras de maíz, muchas poblaciones de maíz en poder de los campesinos son intermedias entre dos o más razas. Bueno, aquí está el trabajo de estudio morfológico de 5 nuevas razas de maíz de la Sierra Madre Occidental de México. Antes de ese trabajo, Wellhausen y Schollo y otros maestros habían definido 25 razas de maíz de México y 7 no bien definidas, y el maestro le agregaba 5. Bueno, después tuve oportunidad de hacer la tesis con el maestro Schollo también, sobre los maíces de Chiapas y la variación que había tenido desde 1946 a 71. Seguí sus pasos, fui a las comunidades en que él había colectado en 1946, en 1975 fui y encontré la misma diversidad e incluso un poco más debido a los híbridos. Entonces es muy famosa esa tesis y fue una experiencia formidable. Después de eso regresé al INIFAP como coordinador de los trabajos del Banco de Germoplasma, ya como encargado del banco, y entonces por mis manos pasaron miles de accesiones. Aquí está lo que se colectó entre 1968 y 1978, que estuve en el Banco de Germoplasma. Entonces se acopiaron 4.756 muestras que pasaron por mis manos, muchas de ellas en mazorca y muchas otras las vi sembradas en los diferentes campos experimentales. Cuando se iniciaba un programa de mejoramiento, lo primero bueno, en esa época se estaban estableciendo nuevos programas de mejoramiento de maíz en zonas campesinas que no habían sido atendidas de temporal, y entonces enviaban a los investigadores, a los nuevos investigadores, lo primero que se les pedía era que colectaran los maíces nativos y luego que los evaluaran y iniciaran sus programas. Entonces, yo por mis manos recibí las muestras y vi muchas en el campo. Bueno, debido a eso, nosotros propusimos que hacía falta muchas modificaciones a la estructura de las razas de maíz de México, sabiendo que había muchos grupos que no cabían dentro de las razas descritas. Algunas muestras representativas ya se habían perdido, algunas razas eran demasiado amplias y ahora con la definición del maestro Schollo, por ejemplo, en el caso de Tuxteño, de toda la parte tropical, había que dividirla porque no correspondía a una región, sino a varias. Entonces nos propusimos hacer una revisión de las razas de maíz de México. Bueno, aquí está. La otra cosa es que no tenían ya validez los supuestos básicos de evolución bajo masticación de maíz propuestos por Mangerolf, que proponía la teoría sobre el origen del maíz como a partir de una planta silvestre que después se cruzaba con teocintle. Ahora se sabe que el maíz, bueno, ya se sabía desde antes, pero volvió a tomar fuerza la idea de que se derivó del teocintle directamente. Bueno, entonces separamos muchas muestras de maíces nativos que no correspondían y creo que 180 muestras separé yo de las que pasaron por mis manos y empezamos a reestudiar las razas de maíz de México. Desafortunadamente, bueno, como yo era sindicalista y habíamos hecho algunos movimientos, entre ellos una importante huelga, se me hostigó algo y ya mejor no se me dejaba trabajar bien y mejor me fui al doctorado. Y en el doctorado, para explicar para qué le servían las razas de maíz de México a la Unión Soviética, tuve que describir algunas de las razas que habíamos propuesto, que esa fue el tuxteño norteño,
que es el origen de ahí salió el origen para los maíces de las zonas templadas a los Estados Unidos, la raza ratón, que es una forma más precoz, la raza naveña de Sonora, la raza cristalina de Chihuahua, que no estaba bien descrita, y el palomero de Chihuahua, que era una raza que encontramos cuando fuimos al noroeste de la República. Bueno, y entonces los trabajos, afortunadamente, después de que yo me fui y eso, y cuando regresé, se hizo cargo. Ya no pude regresar al INIFAP por mis adentros sindicalistas, pero un brillante investigador, Jesús Sánchez González, continuó las razas de maíz, con las muestras que nosotros habíamos señalado, las sembró en varios lados, hizo un trabajo enorme, hicieron un trabajo enorme y entonces definió las 59 razas que son, las describió, que son lo que más se reconoce como razas de maíz nativo. Entonces así está la evolución. Wellhausen definió 25 razas, Hernández y Alanís 5 razas con el estudio del noroeste de México. Yo aporté era no solamente razas individuales, sino complejos raciales. Así, por ejemplo, aquí en la mesa central es el complejo cónico, que después del cual hablaremos. Bueno, debo decirles que en cuanto al mejoramiento genético, a partir de la llegada de los americanos, se consideró que ya el mejoramiento está en manos de los fitomejoradores, que ya no tenía, o sea, se despreció durante muchos años el trabajo de selección por parte de las campesinos. Decía Oscar Bauer, que fue director del INIFAP y después secretario de Agricultura y después anduvo en la FAO, que si la agricultura se sigue manejando con la idea que es un arte o cualquier otra cosa y que su producción depende de la voluntad de seres o de Xipe, la producción seguirá siendo donde estaba cuando se adoraban a esos dioses. Entonces, fue la época que se despreció los conocimientos, a los saberes. Bueno, como consecuencia de eso, no obstante que de los años 40 del siglo pasado diferentes instituciones llevan a cabo importantes programas de mejoramiento genético del maíz, solo se siembran con semillas certificadas de híbridos 20 a 28% de la superficie, y eso con grandes apoyos por parte del gobierno, subsidios y mucha propaganda. Tal vez otro 15% se cultiva con híbridos acriollados, o sea, con generaciones avanzadas de híbridos, y el resto con cultivares nativos. Las razones principales de lo anterior son porque los mejorados no se adaptan a las condiciones de cultivo de los agricultores, porque son adecuados por su ciclo de vida para temporal y menos para su cultivo en suelos delgados. Porque casi todos los maíces mejorados son híbridos, su semilla es muy costosa y tienen que comprarla cada año. Porque casi todos los híbridos son de color blanco y semiduro, de baja calidad para tortillas y no apropiados para otros usos, en donde se demandan maíces amarillos para alimentar ganado, de grano morado, blanco, harinosos o semiharinosos para usos especiales, etc. Entonces sigue predominando la siembra de los maíces nativos. Bueno, eso ha tenido como consecuencia de otras políticas grandes problemas que no se ha podido desarrollar la agricultura. Entre esta la dependencia alimentaria del extranjero y de productos industrializados,
abandono de muchas parcelas, pobreza extrema y migración del campo, también ha traído otros problemas. Bueno, desde los años 70 del siglo pasado hubo un muy importante estudio por parte del doctor Abel Muñoz, del doctor Carballo, de Víctor González, donde se hizo una crítica al mejoramiento genético de maíz, especialmente en los valles altos, y se propuso, se habló del efecto del campo experimental, que los maíces mejorados eran muy buenos en el campo experimental, pero cuando se acabaron en el campo ya no eran tan buenos. Entonces impulsó el mejoramiento de los maíces nativos. Y bueno, a consecuencia de eso impulsan la aplicación de la selección más moderna como método de mejoramiento que había propuesto Hallowell. Y se forman algunas variedades, pero casi no se distribuye la semilla, en parte por influencia de las compañías y de la PRONACE que querían vender semilla híbrida para que los agricultores vendieran cada año. El actual periodo de interés en la diversidad de maíz de México se inició especialmente a partir de 2001, cuando Chris y Chapela reportaron la contaminación de los maíces nativos con maíces transgénicos en Oaxaca. Al principio no se nos hizo caso en estas protestas, pero bueno, un grupo recurrió a la Comisión para la Cooperación Ambiental del Telecán, y ahí la encargada, que era una señora franco-canadiense, dio paso a la queja, y entonces se formó una comisión para estudiar esto, que fue dirigida por el doctor Sarucán, y sacó unas recomendaciones. Nada más sacaron un resumen de todos los estudios, pero bueno, eso dio inicio. Un poquito antes, yo previendo también ya que iban a venir los maíces, los transgénicos, una fundación norteamericana, la Fundación McKnight, por iniciativa de gente de la UNAM y de la Universidad de California, Davis, propusieron un proyecto, el primer proyecto de conservación in situ y mejoramiento participativo de los cultivos de la milpa, no solamente de maíz. Entonces, este fue el proyecto que inició. Debo decirles que yo estuve en Chapingo, regresé en Chapingo en 1900, ya primero como subdirector de investigación en 1985 y como profesor en 1987, pero 7 años realicé investigaciones en maíces de la UASH en condiciones muy precarias, sin ayudantes, sin vehículos, sin nada, sin banco ni nada. Entonces el proyecto Milpa nos dio oportunidad, pude contratar a Marcos Moreno, que es actualmente mi ayudante y que ha sido un pilar. Luego también pudimos pagar algo a algunos compañeros estudiantes para que hicieran sus tesis. Y bueno, hicimos investigaciones. Nosotros nos concentramos en la Sierra Norte de Puebla y en el sureste del Estado de México. Y bueno, aquí en la parte de abajo central está una representación de toda la diversidad que encontramos de maíz, aquí en el sureste del Estado de México, especialmente, bueno, de Chalco, Amecameca, Juchitepec y otras partes. Bueno, en este programa empezamos a hacer mejoramiento por selección masal. Hay varios folletos que es lo que se ha propuesto visual. Debo decir que este método fue propuesto en los Estados Unidos principalmente para aumentar el rendimiento, pero en los maíces nativos tiene que cuidarse el rendimiento, las características de mazorca y la calidad, pero mejorar la calidad de planta. Y también la pureza, porque luego hay muchas plantas fuera de tipo porque se cruzan con otros maíces o tienen muchos hijuelos o hay plantas que no producen mazorca. Entonces
A diferencia del objetivo fundamental, en México tiene más importancia mejorar el tipo de planta, conservando los rendimientos o aumentándolos un poco y sobre todo y mejorando la estructura de la planta, bajando la altura y otras características. Entonces, bueno, es un ejemplo de que no podemos traspasar simplemente metodologías de otros lados y los necesitamos adecuarlas. Bueno, ya voy a hablar un poco de algunas cuestiones sobre el mejoramiento participativo entre campesinos y fitomejoradores. Formar y usar mejores semillas de maíces nativos ir acompañado con otras acciones para impulsar la autosuficiencia alimentaria a nivel de comunidad, a nivel de país. Uno de ellos es que si hacemos mejoramiento participativo, no solamente deberá ser de los maíces, sino también habrá que hacer mejoramiento de tierras, mejorar su contenido de materia orgánica, la retención de humedad y otras cosas. Entonces, si queremos maíces más productivos, también debemos de cuidar la tierra. La otra cosa es estudiar y difundir las virtudes de los maíces nativos específicos en la elaboración de platillos y bebidas tradicionales, impulsando el consumo de esos platillos tradicionales elaborados con maíces tradicionales. Así se aumenta la demanda de maíces nativos y se impulsa su conservación. Eso es fundamental. Muchas veces como agrónomos siempre hablamos de la gran riqueza de la agrobiodiversidad, pero pues hay que impulsar el consumo si queremos conservar esa agrobiodiversidad. Luego hay otras cuestiones como establecer sistemas de precios de garantía diferenciados por tipo de maíz, así como sistemas de acopio de cosechas y distribución. Esto no lo hemos logrado, hay un precio de garantía, pero fundamentalmente de maíces para tortillas. Cuidar la calidad de grano de maíces nativos mediante el impulso de marcas y certificados de origen. Bueno, el mejoramiento participativo está inserto en un programa amplio de conservación in situ y en programas de desarrollo rural. O sea, el mejoramiento de la producción de maíz debe estar en los proyectos de desarrollo rural. Y bueno, los proyectos de conservación por parte de las comunidades rurales comprende diferentes actividades, entre ellos estudios básicos de diversidad para conocer los maíces. Si no conocemos la diversidad, será más difícil conservarla. Hay que hacer ferias de diversidad que aumenten y de diversidad de maíces y gastronómicas, porque eso ayuda a la autoestima de las comunidades y a conocer su diversidad y a difundirla. El establecimiento de incentivos económicos y no económicos para la conservación, que con frecuencia implica valor agregado a la pública, a la producción. Ha habido algunos subsidios para conservar la conservación. La conservación no es nada más de los maíces nativos, no nada más es responsabilidad de las comunidades, sino sirve al país y sirve al mundo. Se ha propuesto y se ha realizado, sobre todo en Oaxaca, el establecimiento de bancos comunitarios de semilla a nivel de una comunidad o a nivel mayor. Mejoramiento participativo de cultivares y tierras, impulso al consumo de comidas y bebidas elaboradas con maíces nativos. Bueno, eso es el marco general. Ahora bien, ya hablando específicamente sobre el mejoramiento genético participativo, en realidad son algunas preguntas básicas las que debemos resolver. Todos los que hemos trabajado en esta cuestión sabemos que lo demás está lache. La primera tema, lo que tenemos que decidir es cuál va a ser el material de partida para hacer el mejoramiento. Que pueden ser maíces nativos locales, maíces nativos introducidos de otras regiones que tengan alto potencial, que ya sean sobresalientes, maíces mejorados o una combinación, o sea, una cruza entre ellos.
Entonces, una pregunta básica es el material de partida. El otro es el método de mejoramiento. Hay muchos métodos, según veremos. Selección masal es el más conocido. La selección familiar, o sea, se derivan mazorcas de una población y se evalúan durante una o varias localidades y después las mejores familias, o sea, las semillas de las mejores mazorcas se recombinan. Diferentes modalidades de cruzamiento. Y la otra es el enfoque. Los norteamericanos nomás consideran los dos primeros, porque bueno, ellos toda la producción es comercial. Esto lo propuso el doctor Hallowell. Pero nosotros agregamos el enfoque, yo agrego el enfoque. Algunos consideran este rubro como parte del método de mejoramiento, pero yo no. El primero hay que definir nuestra área de acción, es regional, local. Si es a nivel local, pues se trabaja con los maíz de ahí. Si es material para una región, hay que buscar los que tengan mayor capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, o sea, la adaptabilidad. El mejoramiento puede ser participativo o centrado en los fitomejoradores, es decir, participativo entre agricultores y fitomejoradores o solamente los fitomejoradores. En ese sentido, la elección de colaboradores es crucial. A veces es mejor acuerdos con la comunidad. Luego hay que definir si lo que queremos nada más es el grano, si también nos interesa la hoja, el rastrojo. La otra cuestión es si nos interesa nomás rendimiento o si necesitamos resistencia al estrés, como puede ser sequía. Entonces tenemos que hacer selección en años secos o a suelos pobres o enfermedades. También enfermedades o plagas de almacén. Las plagas de almacén son un problema importante en mejoramiento. Material de partida. La opción que generalmente seguimos en mejoramiento participativo es los criollos de los agricultores o maíces nativos. Ventajas: están muy adaptadas al ambiente local, o sea, las lluvias, temperatura, manejo, plagas, enfermedades. Tiene excelente calidad de lotes, grano, forraje o para diferentes usos que usan. Desventajas: a veces no tan alto rendimiento. Algunas plantas y mazorcas indeseables, por ejemplo, que tengan hijuelos o que sean plantas machos muy buenos, pero que no produzcan mazorca, producen mucho polen y por eso tienen descendencia, pero no producen nada. Luego aprovechan menos que los mejorados los fertilizantes, o sea, los maíces mejorados. Los híbridos se han seleccionado para que aprovechen mejor los fertilizantes. Con frecuencia los maíces nativos tienen plantas altas y se caen con vientos fuertes o lluvias como este año. Entonces, esa es la cuestión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a la mano derecha la diversidad de maíz aquí en el sureste del Estado de México. Aquí en la parte central tenemos una vez un experimento. Vino un viento y se nos cayeron todos los maíces nativos y algunos maíz mejorados estaban parados. Vino Marcos y me dijo muy alarmado que se habían caído. Y pues yo le dije que eso era lo que estábamos mejorando, que no se preocupara, que eso era parte de la cuestión. Una segunda opción: material de partida, germoplasma mejorado. Entonces, por ejemplo, una persona en el caso de frijol hizo un mejoramiento genético incompleto y se los pasó a diferentes mujeres para que siguieran haciendo selección y cada una se le acabó de seleccionar por su método. Así podemos hacer el mejoramiento, traer un maíz introducido y que lo adapten. Por ejemplo, el maíz cacahuacintle, que no es propio para el sureste del Estado de México, lo pueden estar llevando a algunos lados y adaptarlo a su región. El método de mejoramiento: la meta final puede ser obtener de polinización libre, como en nuestro caso, hacer híbridos o ambos. Y el mejoramiento de poblaciones, o sea, puede ser solo por selección. Hay varios métodos de selección.
o puede ser por hibridación. Solo selección, puede ser selección masal, puede ser individual visual, puede ser hermanos completos o medios, puede ser autofecundaciones. Hay toda una gama de hacer mejoramiento. Hibridación y generalmente después selección, o sea, podemos hacer una hibridación como nosotros hacemos y después hacemos de maíces nativos con maíces mejorados y después hacemos selección. Criterios de selección, únicamente rendimiento, al estilo americano, solamente cantidad o también cantidad y calidad, por ejemplo, contenido de aceite, etc. Únicamente caracteres agronómicos, por ejemplo, reducir la altura de planta, como obtuvieron el maíz tuxpeñito, que estuvieron haciendo 10 ciclos de selección para plantas bajas, pero eso produjo que las mazorcas fueran más chicas también. O puede ser resistencia a algunas enfermedades o plagas. Y bueno, lo que generalmente hacemos en México por los maíces nativos es selección de varios caracteres a la vez. Sobre todo los maíces nativos, vamos a seleccionar planta, vamos a seleccionar para mejorar la planta y vamos a seleccionar mazorcas para conservar la calidad. El enfoque puede ser centralizado, solamente en cuanto a la centralización, puede ser solo en estaciones experimentales. Semidescentralizado combina trabajos en y fuera de las estaciones experimentales, y descentralizado, solo en campos de agricultores. Nosotros seguimos el camino, la segunda. Nivel de participación campesina, hay varios niveles, que no los voy a mencionar. Enfoque espacial de la producción, o sea, podemos hacer un programa local, o sea, para una comunidad, para una región, o como nosotros, para una amplia adaptabilidad para todos los valles altos centrales. Luego del enfoque también para nivel de insumos con altas dosis de fertilizantes, herbicidas, como se hace generalmente en los campos experimentales, sin aplicación de agroquímicos, puede ser con abonos o insumos orgánicos o de plano sin nada. Bueno, lo fundamental en el mejoramiento participativo con campesinos es la inclusión de la selección del estado de planta. Es lo primero que debemos hacer. Como yo les digo, los maíces nativos muchas veces no tienen malos rendimientos y tienen muy buena calidad de los diferentes maíces para los diferentes usos, pero las plantas no son las adecuadas, entonces la parte casi que tenemos que hacer es selección en estado de planta. Los campesinos siempre han hecho selección en mazorca y entonces a veces las mazorcas más grandes y entonces por eso al seleccionar las mazorcas más grandes en general seleccionamos plantas altas. Bien, entonces eso es bueno, una cuestión sobre todo cuando se va a hacer un mejoramiento para una región es que se recomienda hacer una evaluación participativa del material de partida. Reunimos los diferentes materiales nativos de un área y después los evaluamos. Nosotros invitamos varias veces a los agricultores para opinar, para que recorrieran y opinaran cuáles les gustaban. Que por cierto hubo diferencias entre los hombres y las mujeres, ya ves también entre los hombres, porque los hombres nomás se fijaban principalmente en el rendimiento y las mujeres seleccionaban muchas veces maíces moraditos, otros tipos. Bueno, y así fue como se pueden seleccionar algunos tipos dentro de cada tipo. Bueno, aquí estamos hablando de la evaluación participativa. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre nuestro proyecto de mejoramiento genético de maíces nativos para los valles altos de los estados de México, Puebla, Hidalgo y sur de la Ciudad de México, que lo llevamos a partir del año 2002, después de que se acabó el proyecto Milpa y que pues ya teníamos camioneta, ayudante, bueno. Entonces empezamos este proyecto.
Por cierto, no les he dicho que hay una discusión sobre que si decir maíces criollos o maíces nativos. Cuando es una reunión con agricultores, podemos decir maíces criollos para no meter nuevos terminajos. Cuando hablemos entre técnicos o algo, pues preferimos usar maíces nativos, porque puede haber maíces introducidos que ya no sabemos cómo vinieron y entonces le llamamos criollos. Los agricultores incluso cuando usan chapas, después de muchos años de usar, de obtener semilla de sus híbridos, ahora le llaman híbrido acriollado. Entonces, por eso sí hay una diferencia. El nativo indica que son propios del lugar, no es material introducido. Bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar la macrorregión de valles altos centrales de México, que es de 1900 metros sobre el nivel del mar, en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México. Es una región adecuada para el mejoramiento de los maíces nativos porque aquí el maíz es el principal cultivo y porque todavía predominan los maíces nativos. Especialmente está alrededor del eje volcánico. Bueno, Kuleshov, cuando vino la exploración rusa a México desde los años 30, definió una región como una región muy rica no solamente por su diversidad de plantas, sino por su diversidad en las características de grano y mazorca. Todos los maíces nativos de esta región. Bueno, nosotros escogimos la sierra aquí por la cercanía que tenía Chapingo y por considerar que pues Chapingo debería atender su área de influencia antes de andar viendo para otros lados, por lo menos los que estamos aquí en el campus central y los centros regionales pues deberían atender sus regiones de estudio. Y además porque sale más barato. Bueno, entonces dijimos cuáles son las características, es que hay una gran diversidad, es un centro primario de diversidad, su tipo de planta está adaptado a los límites superiores altitudinales de México, ya más arriba donde se adaptan estos ya no siembra maíz, en muchos lugares arriba de los 1800 metros ya empieza a dominar el trigo. Es un tipo, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Hay una gran diversidad de tipos de grano de cada uno que tienen varios usos. Entonces, los maíces dentados se utilizan para tortillas, el maíz cacagua simple para pozole, para elotes y para otras cosas, los maíces amarillos para el ganado, los maíces morados para algunos antojitos y papinole, y los maíces rojos también para pinole. Y los maíz anchos que estén entrando, pues para pozole. Sus maíces nativos corresponden a las razas chalqueño cónico, elotes cónicos y cacahuacintle, y bueno, está entrando ahora el maíz ancho por el cambio climático y esfuerzo de los agricultores. Pero dentro de esos maíces, por tu tipo de grano, hay algunos crema que se usa principalmente para tortilla o para forraje. Los maíz de aquí, hay unos cuantos, algunas poblaciones blancas, pero la mayoría de el que predomina es un poco cremoso. Los maíces blancos se usan principalmente para harina de tamal, el amarillo para los animales, ya dije. Bueno, entonces el antecedente del programa fue el proyecto Milpa, que colectamos 104 maíces nativos, a la mayor parte del sureste del Estado de México, que es el lugar que hay mayor variación. Se evaluó en varias localidades y así detectamos algunos maíces sobresalientes en rendimiento e iniciamos el mejoramiento por selección masal dentro del proyecto Milpa. Y esto lo continuó el doctor Fernando Castillo en el colegio, sigue haciendo mejoramiento por selección masal. Yo preferí cambiar para no hacer lo mismo y también porque la selección masal, si no se hace rotativa,
hace mejoramiento muy específico para una región. Y yo desde que estuve en el INIFA planteé que los valles altos centrales eran una gran región y que debía hacerse un programa central. O sea, se pueden contar. Como veremos, la experiencia me dio razón. Los objetivos del programa: mejoramiento de maíces criollos sobresalientes de los diferentes tipos de la región, mediante su cruzamiento con mejorados comerciales y posterior selección, para generar variedades de polinización libre y ampliar la base de los programas de mejoramiento de la región. O sea, nuestro objetivo es generar maíz de polinización libre para los campesinos para que no compren semilla, pero estas variedades que estamos generando, después de ahí pueden derivar líneas y sacar híbridos. Luego, después del mejoramiento, validación de las variedades mejoradas en diferentes localidades de dichos valles, producción de semilla y distribución. Aquí falta uno, que es el registro de las variedades, la caracterización y el registro de las variedades en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, de la SADER, para que estén protegidos, y la impartición de talleres de mejoramiento participativo para que los agricultores continúen la selección de las variedades mejoradas según sus preferencias y mejor adaptación. Como son variedades de polinización libre, todavía se puede hacer algo de mejoramiento. Aquí Marcos estamos seleccionando una muestra para llevarnos, o lo está seleccionando más bien el agricultor, y estamos viendo cómo la selecciona él para cuando estábamos colectando los maíz nativos. Y aquí a la derecha pues están sembrando los experimentos. ¿Cuáles son los problemas a resolver? Uno es el acamio, la caída de las plantas. El otro es la manita, esta manita que está abajo a la izquierda, que es una adaptación restringida de los criollos. Entonces nos traemos maíces de Chalco aquí a Chapingo y ya presentan inadaptación. Entonces tuvimos que escoger algunos que se adaptaran bien. Alta incidencia de granos y plantas fuera de tipo y otras características. Alto costo de semilla híbrida, dependencia de las empresas semilleras, incluso del extranjero, porque el mercado de semillas está dominado por empresas extranjeras. Y bueno, la otra cuestión es que solo hay híbridos de grano blanco. Entonces, colectamos 130 criollos, de ellos evaluamos 100. Los mejores los cruzamos o los cruzamos con híbridos comerciales. Después de eso, varios años los estuvimos recombinando, los dejamos que se recombinaran e hicimos selección para caracteres deseables. Y después hicimos métodos de mejoramiento más completo, como la selección de familias de hermanos completos. Y luego los caracterizamos y los luego produjimos algo de semilla y se validó en varias localidades. Se caracterizó según el manual del SNIC, y se registró las variedades en el SNIC SADER, y la producción de semilla y su distribución al campesino de la región. Muestras pequeñas, a veces para lotes semicomerciales. Y cursos de selección visual para continuar el mejoramiento local. O sea, también damos cursos, talleres sobre selección masada. Bueno, aquí están los maíces nativos que colectamos con diferentes agricultores. Como les digo, algunos son para grano, otros para forraje, otros para antojitos, como los maíz azules, otros para elotes, como el cacao simple, o para toles. Entonces estuvimos colectando los maíces, los evaluamos, muchos de ellos se caían, como en este trabajo. Esto es un experimento de varias variedades nativas y pues muchas de ellas están muy altas, irregulares, etc. Fue un trabajo duro. Bueno, decíamos que en algunas partes, en algunos ciclos también invitamos a agricultores para que hicieran la evaluación. Después con los mejores hicimos, bueno, han hecho polinizaciones controladas en Chapingo para obtener suficiente semilla de los maíces criollos sobresalientes o para obtener semilla de los criollos por mejorados
por varias generaciones y obtener, y así ir obteniendo el mejoramiento. Es un trabajo duro. Todos los trabajos genéticos se realizan aquí en Chapingo con ayuda de Marcos, de otro muchacho que está aquí, Juan Carlos, y con algunos estudiantes. Bueno, aquí están los resultados de Chapingo en 5 años, están publicados. Hay algunos materiales sobresalientes, el más sobresaliente estrella, que ya está registrado, el Eloísa que está registrado, está comparado con el HS2. A lo mejor, por ejemplo, el Eloísa rindió aquí más que el HS2, que es el híbrido, uno de sus padres. El criollo pues no rinde mal, pero se acama mucho, y otros. Está también una variedad experimental amarilla y otros maíz amarillos de ciclo más corto, que rinden un poco menos, pero son de ciclo más corto. Y luego aquí están los maíz azules. Este es el otro fue en Chapingo, esto es en Juchitepec, Estado de México, donde también vemos, ahí se obtienen, a pesar de ser temporada, hay movimientos muy altos. Aquí tenemos, por ejemplo, este es nuestro criollo estrella, que es la colecta 6780, pero pues tiene el problema de que se cae y a veces es un poco más sombra. Entonces, es lo que decíamos del efecto del campo experimental. El híbrido HC2 aquí produce 8 toneladas y esta colecta produce 10 toneladas. Es lo que se llama el efecto del campo experimental. Sin embargo, ahí también así. Y luego los maíz azules en Juchitepec, porque no se adaptan bien aquí a Chapingo, y ahí se ve claramente que el celeste, que ya está registrado, es una cruza de un maíz criollo con el híbrido promesa, pues rinde, es el que se comporta muy estable. Lo hemos probado en muchos lados. Pero hay otros maíces también sobresalientes, como una variedad experimental. Hay varias variedades experimentales. Bueno, como digo, después de obtener los materiales, algunos ya se caracterizaron y en este año se están caracterizando. Dos colaboran pasantes de agroecología o fitotecnia, que son contratados de julio a diciembre. No podemos, necesitamos pasantes porque necesitan dedicar de tiempo completo. Bueno, y además todos los tesistas que participan en el proyecto o colaboradores, los capacitamos, procuramos capacitarlos en todo lo que es la investigación en maíces nativos. En ese sentido, antes no lo hacíamos, pero luego algunos de ellos encontraron trabajo y tuvimos que capacitarlos rápidamente. Entonces es importante la gente que participa, los estudiantes, otros colaboradores que participan con nosotros, procuramos no solamente que hagan su tesis, sino que participen en diferentes tipos de trabajos que hacemos. Y bueno, aquí tenemos a 2 compañeros que están con nosotros y también me ayudan aquí a la presentación, pero a la vez pues se enteran. Bueno, obtuvimos el registro de 3 variedades mejoradas de polinización libre en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Estamos por obtener el registro de otras 2. De estas primeras 3 variedades, 2 se están sembrando ampliamente. Bueno, la variedad estrella es un nombre, pero también es la estrella del programa. Tiene una amplísima adaptación y también fue seleccionada unos años con sequía y está resultando tolerante a la sequía. Es nuestro material estrella, el que más se ha trabajado. Todavía, como se ve, tiene las características de los maíces nativos de aquí, el grano dentado, muchas hileras de grano grande, no se ve aquí, pero en la profundidad es bastante grano grande, diferente a los híbridos. Entonces, aunque es 50% mejorado, que es la variedad de HC2, pero de todas maneras se seleccionó para los caracteres.
El otro que tiene todavía más éxito es la variedad celeste, pero es de maíz morado, pero este solamente se adapta a lugares arriba de, aquí lo digo 2350, disculpe, debe ser de arriba de 2400 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Chapingo los maíz azules no se dan bien. Y bueno, tenemos otros maíces, estamos caracterizando un maíz amarillo, digo, estamos buscando el registro de un maíz amarillo y de otro maíz de grano crema. No hemos podido hacerlo. Se han llevado a cabo lotes de carácter de validación y producción semicomercial y bueno, también se ha distribuido algo de semilla en algunos lugares. Y bueno, hacemos talleres, elaboramos un folleto para hacer selección modificada, le hicimos una modificación para que el lote nomás lo haga un agricultor, no tengan que ir varias gentes seleccionando, porque si meten las manos varias gentes, pues la selección, cada quien tiene sus diferentes maneras de seleccionar y puede disminuir la ganancia. Entonces hicimos una modificación y ese folleto, por cierto, lleva 3 ediciones. La última es esta que lo sacó la producción para el bienestar y la distribuyó entre sus técnicos agroecológicos y lo están aplicando en diferentes lugares. Y bueno, aquí estamos en un taller sobre selección, muchas veces con la producción para el bienestar. Bueno, también se ha formado un alto número de personas en mejoramiento de maíces nativos, su caracterización y registro y en producción de semillas, hombres y mujeres. El doctor Fidel Márquez sugirió que la Escuela de Agricultura adoptara una raza de maíz para mejorarla. Yo considero que cada una de las unidades foráneas de la UACH, entre ellas los centros regionales, que haga cargo de impulsar la conservación y mejoramiento de la diversidad de maíces de su región de influencia. Que nos dividamos el trabajo. Luego pretendemos hacer proyectos a nivel nacional, pero en ella se requiere más trabajos a nivel regional. Hay grandes oportunidades de que estudiantes realicen descripciones de las milpas de sus lugares de origen, sobre todo si son indígenas. Hay algunos trabajos muy interesantes, algunas tesis. O sea, no debemos procurar que los estudiantes sigan desarrollen sus antecedentes en su comunidad y pueden aportar bastantes conocimientos. Aquí está un ejemplo de una maravillosa caracterización de un sistema milpa y de sus maíces, elaborada por un compañero oaxaqueño, que es una chulada de proyectos. Tenemos algunas otras tesis, pero desafortunadamente no hemos tenido tiempo de ver. Finalmente, debo señalar algunas preocupaciones con la continuidad de los estudios de maíces nativos a nivel nacional y el programa de mejoramiento de maíces nativos para los valles altos centrales que llevamos a cabo aquí en Chapingo. Tengo 79 años de edad, 57 de ejercicio profesional, casi a todos ellos dedicados al estudio y mejoramiento genético de los maíces nativos, de ellos 49 años en Chapingo, al principio de tiempo parcial y después de tiempo completo. Planeo jubilarme en 3 años. Estoy interesado en que se continúen los estudios de diversidad, así como el impulso y cultivo de los maíces nativos a nivel nacional. También en que se continúen los trabajos de nuestro programa de mejoramiento de maíces nativos. Observo desafortunadamente que varios programas de investigación en la dirección de centros regionales y en general en Chapingo no han tenido la continuidad al jubilarse o fallecer sus responsables y temo que eso sucede con mis proyectos de investigación. Hago un llamado a las autoridades de la dirección y de la UACH, así como a sus comunidades, para que se garantice la continuación de los proyectos de investigación a mi cargo. Bueno, entonces viene nuestro grito de guerra, sin maíz no hay país. No sé si haya preguntas o comentarios y disculpen que me haya alargado en los tiempos.
Muchas gracias, doctor, por la presentación, muy interesante y bastante bien en cuestión de tiempo. Y pues abrimos el espacio para algunas participaciones, algunas preguntas, aprovechando todavía estos minutos del seminario. Adelante, José Antonio. Y buenas tardes, quería preguntarle, para usted, ¿qué maíz criollo considera mejor? ¿Qué maíz criollo? No, pues cada uno en su región, en su comunidad, o sea, podemos hacer un estudio en una comunidad. Una cosa interesante que se me olvidó. Por ejemplo, el doctor Fernando Castillo ha hecho estudios de la diversidad de maíces en una comunidad, en un ejido o algo así. Y he encontrado que seleccionando los de que tengan mayor rendimiento, se puede incrementar por eso 10% el rendimiento de esos maíces. Y después, a través de la selección se puede ganar un 2% cada año, selección masal, y luego por otros métodos se puede avanzar más. Pero bueno, hay mejores maíces en cada comunidad, podemos encontrar algunos para la región, y ya a nivel nacional no, porque los maíces son muy específicos, sobre todo para la altura sobre el nivel del mar. Entonces, por lo menos hay unas cinco regiones principales para maíz en México, que los puedo mencionar, y además algunas muy especiales. Entonces, no podemos hablar de un maíz. Depende de en qué lugar y con qué fin. O sea, si lo quieren para grano, para hacer tortillas, o si lo quieren para elote, o si lo quieren para ojitos, o si lo quieren para dárselo al ganado, o quieren la planta para dársela al ganado, etcétera. No podemos decir cuál es el mejor maíz. Esa es a diferencia de los Estados Unidos, que la faja maicera puede haber algún híbrido que se adapte a la mayor parte de la región. En México no es posible eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguien más del público que quiera hacer uso del micrófono. Muy interesante lo que al final comentaba el doctor Pasca, en el sentido de cómo darle seguimiento a lo que se ha venido generando. Y bueno, pues él menciona prácticamente 50 años de trabajo relacionado con esto del mejoramiento. Y en centros regionales tenemos otros investigadores que también han estado pues trabajando en esta parte de los maíces, pero me da la idea de que se requiere más, o sea, debe ser una cantidad mayor de investigadores, quizás cada uno siguiendo sus propias inquietudes, pero debe haber en algún momento también alguna conjunción en términos de que pues busquen quizás interacción y ir todos para el mismo sentido o colaboración, ¿verdad? En qué es lo que se busca mejorar en las diferentes, en ese caso de los maíces nativos. Y preguntaría también, bueno, ¿será que no es muy atractivo, no se ha logrado hacer muy atractivo el, el trabajo que se hace con maíces y que eso pues no paga, no, como que no genera incentivos para los investigadores, o cuál será la razón de que no se dé continuidad a esta parte? Y la otra, aprovechando también que hay varios de los que están conectados son jóvenes, ¿verdad? Estudiantes. La experiencia, doctor, y que bueno, ya tiene muchos años, ¿verdad? Como investigador, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes para generar líneas, ¿verdad? De trabajo, de investigación y sobre todo aquellas líneas que lleven a generar resultados? Porque de pronto los resultados no se ven en un año, 2 años, sino que llevan varios años, ¿no? de trabajo para llegar a resultados específicos como registrar algunas variedades, ¿no? O sea, ¿cuál sería su recomendación para los jóvenes? Gracias. Bueno, en el primer caso, un problema que tenemos es que diferentes investigadores, tanto del INIFAP como del colegio, e incluso de nuestra propia institución, quieren traer los esquemas directamente, como igual que en los Estados Unidos, en lugar de aplicar los principios y verlos a su adopción.
Entonces, por ejemplo, casi todos se han ido por los híbridos, para formar híbridos. Entonces, muchos de ellos en realidad lo único que hacen es maquilar materiales del CIMIT o de otros, o aliarse con las compañías. La otra cuestión es también las políticas públicas han impulsado la siembra de los híbridos y bueno, y hasta desaparecieron a la productora nacional de semillas, entonces ahora quien domina el mercado de semilla híbrida son empresas extranjeras y muchos compañeros del NINIFAP tienen sus variedades, sus híbridos y pues no se producen. Entonces sí, como que no ha habido incentivos en ese sentido. Las políticas públicas pues generalmente domina más las ciudades, entonces lo que importa también es más biomasa, o sea, maíces que rindan más, no tanto la calidad. Entonces se han ido por los puros maíces blancos y no se ha prestado atención a los maíces de usos especiales. Se le ha prestado poca atención. Ahora en Chapingo sí le estamos prestando atención. No solamente yo, sino hay otros. Ahorita voy a hablar de los otros programas. Entonces, pues esa es una cuestión. Entonces necesitamos también convencer al gobierno, y aquí en un libro que sacamos recientemente hay un capítulo sobre políticas públicas para que impulse no solamente busquemos la autosuficiencia en maíz para tortillas, sino también en los otros tipos y que hagamos mejoramiento en todos esos campos que están abandonados. Si no tenemos maíz amarillo, no tenemos maíces azules, no tenemos los otros tipos. Y la cuestión de las regiones, o sea, cada quien hay que dedicarse a atender una región, porque como les digo, cada región tiene sus propias problemáticas. En algunos lugares puede ser la sequía, principalmente, en otros lugares otras cosas. En cuanto a los estudiantes, por eso yo los ponía al final el ejemplo de tesis que se hacen describiendo los maíces nativos y otros cultivos de las milpas de sus comunidades. Eso es un magnífico entrenamiento para comenzar su formación si les interesa lo de los maíz nativos. Además es un aporte a su comunidad para que se empoderen las familias y las comunidades por la importancia de sus materiales que antes habían sido despreciados. Entonces tienen muchos fines, y que publiquemos esas. Creo que es una de las propuestas que no he podido concretar a los centros regionales, que publiquemos varias de esas monografías. Lo estamos haciendo ahora con el gobierno, con los gobiernos de la 4T, impulsando que publiquen algunas de esas monografías para contar con trabajo. Se hizo algo en la época hay muy buenas monografías de los años de los 80, impulsadas, ahorita me acuerdo, el investigador del Museo de Culturas Populares. Entonces, este sería el primer paso. Y la otra, por ejemplo, en Oaxaca están ahora con la producción para el bienestar. Esperamos que ya publicaron en nuestro folleto y lo están distribuyendo, y pues que haya un movimiento generalizado para hacer mejoramiento de maíces nativos. Entonces necesitamos gente que sea especialista en esto para que asesore y se obtengan los resultados más rápidos en diferentes comunidades. Entonces creo que hay oportunidades, hay un cambio, empieza a haber un cambio en cuanto a los maíces nativos por parte del gobierno. Por ejemplo, está el establecimiento del Cencali, la Casa del Maíz, en lo que era el edificio del Molino del Rey, en lo que era la residencia de Los Pinos presidencial. Entonces, sí, creo que vamos en camino de hacer. Uno de los objetivos es el que seamos autosuficientes en la producción de maíz. Ahora se ha bajado un poco las expectativas.
se ha renunciado de momento a obtener la autosuficiencia en maíz amarillos, pero debemos alcanzarlo para no meter transgénicos. Entonces creo que hay perspectivas mejores para este tipo de cambio. Hay que impulsar el consumo, es una cosa importante. No solamente importa lo que hay que impulsar el consumo de los platillos tradicionales de México, se está haciendo por parte del CENCAL y de otras organizaciones, y que esos productos sean elaborados con los países nativos, para que haya demanda y por lo tanto se conserven. También, muchas gracias. La última participación por ahí, José Benjamín, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Doctor, una preguntilla por ahí. De acuerdo a sus conocimientos y sus estudios de que estuvo recolectando el maíz a lo largo del noroeste de la República, de acuerdo a, mencionaba por ahí unos que encontró maíces precoz, ¿qué raza, qué variedad fue la que encontró que, no sé, más productora, que tuviera más rendimiento en cuanto a maíz precoz? Bueno, en cada región. Por ejemplo, aquí en Valles Altos, los maíces de las siembras de humedad, de las partes altas del valle o de riego aquí en la parte baja, que ya casi no hay tierras aquí abajo ni en el Valle de Puebla, son maíces tardíos. Pero en otras áreas se requieren materiales de ciclo más corto y hemos trabajado menos en eso. Allá allá en la Sierra de Chihuahua hay maíces muy precoces, y también han sido sustituidos por algo de los maíces mejorados. Luego en el istmo de Tehuantepec está el zapaloche chico, y así en cada región a veces tenemos varios maíces parecidos, pero de diferente ciclo, muchas veces pertenecientes al mismo ciclo. Aquí los maíces precoces son de la raza cónico, de ciclo más corto, para lugares como Tlaxcala o algo. Entonces en cada región hay maíces precoces, pero se ha hecho poco en su mejoramiento, porque luego nosotros los fitomejoradores nos dejamos llevar por la mazorca grande y por los altos rendimientos, y entonces los maíces de ciclo corto necesariamente, no pueden tener los altos rendimientos de eso. Entonces ahí hace falta bueno, yo tengo una publicación donde señalo los maíces sobresalientes en algunas regiones que hicimos desde los años 70. Entonces, necesitamos, es uno de los grandes campos que no se abordan suficientemente, que ahora por el cambio climático tienen más actualidad. Sí. También Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Rafael Ortega Pasca, agradecemos mucho su participación. Nada más una cuestión de espérame. Sí hay otros programas de mejoramiento. Acá, por ejemplo, esta carrera en Michoacán, que también ha hecho un buen estudio sobre los maíces regionales. Alguna vez hicimos algo en Huatusco. En el especialista en Yucatán es Luis Sip, que ha obtenido variedades mejoradas. El doctor Fidel Márquez hizo un programa en Jalisco. Creo que cometió algún error en el sentido de que no eligió los mejores maíces para hacer el mejoramiento, y eso retrasó los resultados, pero ahí están trabajando los compañeros. Y así tenemos otros. En Oaxaca, bueno, Flavio es muy capaz, y junto a Flavio está ¿cómo se llama el compañero de nosotros del Cruz? Entonces, sí tenemos en algunos programas. Sí necesitamos hacer un intercambio para ver metodologías y objetivos, porque bueno, muchas veces el mejoramiento genético es como la cocina, cada cocinero o cocinera maneja las cosas según su manera particular de ver, pero debemos de ver, de tener mayor intercambio. Bien, pues le agradecemos mucho, doctor, su
su presentación, sus respuestas a las preguntas, y a todos los asistentes también agradecerle por su asistencia a este evento del Seminario Académico de Centros Regionales, y nos escuchamos el próximo jueves, lo que gusten igual de estar conectados. Y bueno, le damos un aplauso virtual al doctor Pasca por su presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Alguien iba a hablar. Hasta luego. Doctor, yo quiero comentar algo rapidito. Bueno, primero, muchas felicidades, doctor, porque en sí, qué admiración y respeto, ¿no? Por toda su trayectoria que ha tenido en la investigación, pues, del maíz. Yo quería preguntar, por ejemplo, que, bueno, si en dado caso llegamos a pasar el PROPE, estar allá en la sede central, ¿usted se encuentra allá para, pues, dirigirme con usted? Ya que, pues, a mí, en lo personal, sí me gusta mucho eso de la investigación de maíces, y mencionaba del CIMIC, ¿no? O sea, no sé si pueda tener una relación o me puede apoyar en esa parte solamente para, pues, la investigación de maíces, más que nada, pues, los nativos, o como usted dice, de mi localidad. Sí, desde luego, yo pienso todavía estar año y medio de tiempo completo, luego un sabático y luego tener permiso, entonces sí me alcanzas. ¿De qué comunidad eres? Yo soy del estado de Guerrero, del municipio de Cuautepec. En sí, mi localidad es un pueblo chiquito se llama Limón Grande, pero en sí, pues, mi papá, pues, es agricultor y sembramos maíz. Criollos nativos, ajá. Qué bueno, sí te podemos ayudar. Debo decirte que el especialista, en Guerrero hay un magnífico especialista en maíces nativos, que es el doctor Noel Gómez Montiel, en el campo experimental de Iguala. Yo tuve la suerte me invitaron y vi muchas colectas que hicieron de allá y son un poco particular. Yo te puedo ayudar, pero desde luego que el especialista más ahí, yo te diría que cuando tengas oportunidad recurras y te conectamos con el doctor Noel, a ver si ya tiene algunos materiales ya avanzados que te pueda proporcionar. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias a todos nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Buenas tardes a todos.